San Juan Evangelista. Introducción. Es uno de los 12 apóstoles de Jesús. Escribió su evangelio alrededor del año 90 o 100 después de Cristo. Esta obra presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Logos divino hecho carne, que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Juan es representado por un águila, la mirada dirigida al sol, porque su evangelio se abre con la contemplación del Jesús Dios. Juan 1:1. El evangelio de San Juan fue el último en aparecer y no se escribió en pocos días. Una de las características del Jesús del evangelio de Juan es esta: el Maestro nos conoce a cada uno de nosotros mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Poco más adelante nos dice que Jesús no necesitaba que le informasen de nadie, pues Él conocía muy bien el interior del hombre. Este evangelio se centra en la divinidad de Jesús y presenta varias declaraciones de yo soy, que enfatizan su identidad como el Hijo de Dios. Estas incluyen yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio de Juan también narra la pasión, muerte y resurrección de Jesús con detalle. Se centra en la relación de Jesús con sus discípulos. Presenta varios discursos de despedida de Jesús en los que enseña a sus discípulos acerca de su amor y su relación con Dios. Además, presenta varios milagros que no narran los otros evangelistas. Por ejemplo, la transformación del agua en vino en una boda en Caná, la curación del hombre ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. El día 27 de diciembre la iglesia celebra la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista, a quien se le conoce como el discípulo amado, el divino. Se dice que era el más joven de los 12 apóstoles. ¿Quién fue Juan Evangelista? De los evangelios sabemos que junto con su hermano Santiago, los dos eran pescadores originarios de Galilea, de una zona del lago de Tiberíades, y juntos fueron apodados los hijos del trueno. Su padre era Zebedeo y su madre Salomé. A Juan lo encontramos en el círculo estrecho de los apóstoles que acompañaron a Jesús cuando realizó algunas de las señales más importantes de su progresiva revelación como un tipo de Mesías muy distinto del que el pueblo de Israel se esperaba. En efecto, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, cuando se transfiguró en el monte Tabor y durante la agonía en Getsemaní, Jesús trataba de hacerles entender que debían transformar su mentalidad ligada a la esperanza de un Mesías abierto, semejante a Elías, pues en cambio Él era el Hijo amado del Padre. Él era el Mesías venido del cielo para comunicar la vida divina en abundancia y que también iba a sufrir el rechazo y las injusticias de parte de los jefes religiosos de su pueblo. En el Evangelio de Juan, Jesús aparece como el Maestro que también intenta inútilmente hacer comprender a los judíos la lógica paradójica del reino de Dios. Los discípulos, por su parte, son invitados a nacer de nuevo para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús ora por ellos para que permanezcan unidos por el amor divino y para que sean alimentados por el pan de la vida. El primer signo que le demostró el grande afecto de Jesús consistió en que fue llamado a ser sus discípulos junto con Andrés, el hermano de Pedro, por medio de Juan el Bautista, que bautizaba en el río Jordán y de quien ya eran discípulos. En efecto, cuando Jesús pasaba, el Bautista se lo presentó como el Cordero de Dios, y de inmediato lo siguieron. Juan se quedó tan impresionado por su encuentro personal con Jesús
que nunca olvidó que fue hacia las 4 de la tarde que Jesús los invitó a seguirlo. La segunda señal de predilección fue el haber sido un testigo directo de algunos hechos de la vida de Jesús, que luego él reelaboró en el cuarto evangelio en un modo teológico muy distinto de los evangelios sinópticos. Y el tercer momento en el cual Jesús mismo le hizo sentir su amistad y su hermandad tan particular fue cuando Jesús, a punto de entregar su espíritu, lo quiso asociar de un modo privilegiado al misterio de la encarnación, confiándole expresamente a su madre. Aquí tienes a tu hijo, y encargándole expresamente a su madre. Aquí tienes a tu madre. Durante la última cena, Juan se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Juan fue el único de los apóstoles que acompañó a Jesús al pie de la cruz con María. Juan fue el primero que creyó en el anuncio de la resurrección de Jesús hecho por María Magdalena. Corrió deprisa a la tumba vacía y dejó entrar primero a Pedro para respetar su precedencia. La tradición añade que algunos años después se trasladó con María a Éfeso, desde donde evangelizó el Asia Menor. También parece que sufrió la persecución de Domiciano y que fue desterrado a la isla de Patmos. Finalmente, gracias al advenimiento de Nerva como emperador, volverá a Éfeso para terminar ahí sus días hacia el año 104. Su evangelio. El evangelio atribuido a Juan fue llamado así por Orígenes. También ha sido llamado el evangelio espiritual o evangelio de Logos. Su estilo y su género literario está lleno de señales, de símbolos y de figuras que no deben ser interpretadas literalmente. En el prólogo de su evangelio, Juan usa un refinado lenguaje teológico para mostrar cómo el inicio de la nueva creación en el nuevo principio ya preexistente, el Logos divino, Logos que significa la palabra eterna creadora del Padre, que luego fue traducida al latín como verbo. En el prólogo del cuarto evangelio, Jesús es presentado como la palabra divina, la luz de la vida y la sabiduría de Dios preexistente. Este evangelio invita a aceptar por medio de una fe llena de alegría y de agradecimiento la sorprendente revelación que el Verbo de Dios que nadie había visto se hizo carne y ha puesto su morada en medio de su pueblo. Por ello, la palabra creer se repite casi 100 veces, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y tengan vida abundante por la fe en Jesucristo, Dios hecho carne. Testigos de la resurrección. El día domingo, cuando llegó la noticia de que el sepulcro de Jesús estaba vacío, Juan salió corriendo junto a Pedro, porque pensaban que se habían robado el cuerpo del Maestro. Al llegar al lugar, la tumba estaba vacía y entonces vieron y creyeron. Más adelante, cuando Jesús resucitado se les apareció a los discípulos a orillas del mar de Galilea, Pedro preguntó sobre el futuro de Juan y el Señor le contestó: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Dice la Escritura que por aquella respuesta se corrió el rumor de que Juan no iba a morir, algo que el mismo apóstol desmintió al indicar que el Señor nunca dijo: no morirás. Después de la muerte de Domiciano, en el año 96, San Juan pudo regresar a Éfeso. Y es creencia general que fue entonces cuando escribió su evangelio. Él mismo nos revela el objetivo que tenía presente al escribirlo. Todas estas cosas las escribo para que puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan la vida en su nombre.
Su evangelio tiene un carácter enteramente distinto a los de los otros tres y es una obra teológica tan sublime que, como dice Teodoreto, está más allá del entendimiento humano, el llegar a profundizarlo y comprenderlo enteramente. La elevación de su espíritu y de su estilo y lenguaje está debidamente representada por el águila, que es el símbolo de San Juan Evangelista. También escribió el apóstol 3 epístolas. A la primera se le llama católica, ya que está dirigida a todos los otros cristianos, particularmente a los que él convirtió, a quienes insta a la pureza y santidad de vida y a la preocupación contra las artimañas del seductor. Las otras dos son breves y están dirigidas a determinadas personas, una probablemente a la iglesia local y la otra a un tal Gayo, un instructor de cristianos. A lo largo de todos sus escritos impera el mismo espíritu de caridad. Sus escritos. San Juan escribió su Evangelio, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. A la tradición de los discípulos de Juan se le atribuyen las 3 cartas, que tienen también un sabor de breves homilías. El Apocalipsis es un libro canónico reconocido como inspiración que nació en los ambientes de la iglesia de tradiciones juánicas que sufrían los ataques de las doctrinas gnósticas. Este, que es el último libro de la Biblia, usa un género literario semejante al de algunos libros proféticos del Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, de Ezequiel o de Zacarías. La palabra Apocalipsis es la transcripción de un término griego que significa revelación y no destrucción, como a veces se piensa. Juan dirige 7 cartas a las 7 iglesias para transmitirnos por medio de personajes y de símbolos muy fascinantes un mensaje muy concreto de esperanza en que el Cordero degollado, o sea, Cristo Salvador, triunfará sobre todas las persecuciones y las oposiciones de las fuerzas del mal al reino de Dios y hará nuevas todas las cosas. Esto sucederá cuando Dios establecerá su reino de justicia, de amor y de paz al final de los tiempos. En este libro se muestra con numerosos y sugestivos símbolos como los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 ángeles con las 7 copas, el fatigoso camino y la lucha que los creyentes de todos los tiempos tienen que afrontar para que un día se realice la edificación de la Nueva Jerusalén. Hoy diríamos la civilización del amor, de la fraternidad y del cuidado de la vida, cuando Jesús, el Alfa y Omega, regrese al final de los tiempos. En este sentido, el Apocalipsis es también un libro profético que interpreta la acción de Dios en la historia, asegurando que el testigo fiel y veraz regresará pronto y vencerá definitivamente al mal, al dolor y a la muerte. San Juan predicando el amor y la verdad. San Clemente de Alejandría relata que en cierta ciudad cuyo nombre omite, San Juan vio a un joven en la congregación y pensó de que ese joven podía ser de gran ayuda. Lo llevó a presentar al obispo, a quien él mismo había consagrado. San Juan le dijo al obispo: en presencia de Cristo y ante esta congregación, recomiendo a este joven a tus cuidados. De acuerdo con las recomendaciones de San Juan, el joven se hospedó en la casa del obispo, quien le dio instrucciones, le mantuvo dentro de la disciplina y a la larga lo bautizó y lo confirmó. Pero desde entonces, las atenciones del obispo se enfriaron. El neófito frecuentó las malas compañías y acabó por convertirse en un asaltante de caminos. Transcurrió algún tiempo y San Juan volvió a aquella ciudad y pidió al obispo
devuélveme ahora el cargo que Jesucristo y yo encomendamos a tus cuidados en presencia de tu iglesia. El obispo se sorprendió, creyendo que se trataba de algún dinero que se le había confiado, pero Juan explicó que se refería al joven que le había presentado, y entonces el obispo exclamó: «Pobre joven, ha muerto». «¿De qué murió?», preguntó San Juan. «Ha muerto para Dios, puesto que es un ladrón», fue la respuesta. Al oír estas palabras, el anciano apóstol pidió un caballo y un guía para dirigirse hacia las montañas, donde los asaltantes de caminos tenían su guarida. Tan pronto como se adentró por los tortuosos senderos de los montes, los ladrones le rodearon y le apresaron. «Para esto he venido», gritó San Juan, «llevadme con vosotros». Al llegar a la guarida, el joven reconoció al prisionero y trató de huir lleno de vergüenza, pero Juan le gritó para detenerle: «Muchacho, ¿por qué huyes de mí? Siempre hay tiempo para el arrepentimiento. Yo responderé por ti ante mi Señor Jesucristo, y estoy dispuesto a dar la vida por tu salvación. Es Cristo que me envía». El joven escuchó estas palabras inmóvil en su sitio. Luego bajó la cabeza y de pronto se echó a llorar y se acercó a San Juan para implorarle, según dice Clemente de Alejandría, una segunda oportunidad. Por su parte, el apóstol no quiso abandonar la guardia de los ladrones hasta que el pecador quedó reconciliado con la iglesia. Aquella caridad que inflama su alma deseaba infundirla en los otros de una manera constante y afectuosa. Dice San Jerónimo en sus escritos que cuando San Juan era ya muy anciano y estaba tan debilitado que no podía predicar al pueblo, se hacía llevar en una silla a la asamblea de los fieles de Éfeso y siempre les decía estas mismas palabras: «Hijitos míos, ámense entre ustedes». Alguna vez le preguntaron por qué repetía siempre la frase. Respondió San Juan: «Porque ese es el mandamiento del Señor, y si lo cumplen ya habrán hecho bastante». En conclusión, San Juan era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los Olivos. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las piadosas mujeres. Fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. «Mujer, he ahí a tu hijo», murmuró Jesús a su madre desde la cruz. «He ahí a tu madre», le dijo a Juan. Solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa como una verdadera madre para honrarla y servirla en persona. Cuando llegó la noticia del sepulcro vacío de Jesús, San Juan corrió junto a San Pedro para constatarlo. Es allí donde los dos vieron y creyeron. Escribió el Apocalipsis y el Evangelio de San Juan, donde se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y 3 epístolas. La elevación de su espíritu y de su estilo y lenguaje está debidamente representada por el águila, que es el símbolo de San Juan el Evangelista. San Ireneo afirma que este se estableció en Éfeso después del martirio de San Pedro y San Pablo, pero es imposible determinar la época precisa. De acuerdo con la tradición, durante el reinado de Domiciano, San Juan fue llevado a Roma, donde quedó milagrosamente frustrado un intento para quitarle la vida.
La misma tradición afirma que posteriormente fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones celestiales que escribió en su libro del Apocalipsis. Se dice que es el único de los 12 que no murió martirizado. San Juan murió pacíficamente a los 94 años de edad, hacia el año 100 de la era cristiana en Éfeso. San Juan daba caridad a los demás y su alma se inflamaba deseando difundirla en los otros de una manera constante y afectuosa. Hijitos míos, ámense entre ustedes. Alguna vez le preguntaron por qué repetía siempre la frase. Respondió San Juan: porque ese es el mandamiento del Señor, y si lo cumplen ya habrán hecho bastante. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.